¿Qué tal, traders? Bienvenidos a un nuevo video de análisis junto a Admiral Markets Latinoamérica. Como vemos en pantalla, hoy es el día de elecciones en esta mitad de términos para Estados Unidos, en donde la agenda de Joe Biden parece complicarse debido a la opción mayoritaria que podrían lograr los republicanos. Esto lo estaremos revisando y por supuesto que significa un catalizador, un drive importante para los mercados, pero antes te quiero recordar que nos puedes seguir en nuestro perfil de Instagram, @AdmiralMarketsLatam, en donde diariamente subimos contenido para que puedas estar informado de lo que sucede en los mercados. Y por supuesto, recordarte que en la sección de análisis técnico en nuestro sitio web puedes acceder, por supuesto, a un resumen diario de lo que ocurre día a día, muy temprano por la mañana, para que puedas, obviamente, tener tus principales ideas y noticias de mercado. En nuestro LinkedIn también, por supuesto, estarás pendiente a las actualizaciones que estamos realizando para nuestra empresa y, por supuesto, para nuestros clientes. Vamos a ver entonces qué es lo que nos convoca el día de hoy, entendiendo que es una semana importante para la economía americana y, por supuesto, para la economía mundial. ¿Qué significan estas elecciones de midterm en Estados Unidos? Pues bien, cada mitad de término se vuelven a elegir miembros, por supuesto, del Senado, del Congreso y de la Cámara de Representantes. Esto puede marcar la agenda, ya sea de la administración actual o, por supuesto, de la siguiente administración, para poder vincular los proyectos futuros que el gobierno, en este caso Joe Biden, pueda llegar a tener. Lo veníamos comentando, la posibilidad de que los republicanos logren la victoria debido a las altas cifras de inflación que permiten revisar bajas cifras de aprobación para la administración Biden por debajo de un 50%, señalan entonces la posibilidad de tener cierta tranquilidad ante posibles cambios agresivos que se puedan llevar a cabo durante los próximos 2 años. Teniendo esto en cuenta, al tener una mayoría de republicanos, ya sea en la Cámara de Senado o de Representantes, se traduce evidentemente en la poca capacidad de voto o la fuerza política que pueda tener la administración actual para poder llevar a cabo nuevos proyectos o deliberar finalmente frente a la agenda que tenía planteada al principio de su gobierno. Esto es lo que el mercado lo toma como algo favorable, como algo positivo, y la reacción, por supuesto, de los mercados durante los últimos días no se ha dejado de esperar. Hemos visto como durante las últimas semanas el mercado, como siempre, especula, anticipa dichas condiciones, y hemos revisado, por supuesto, un avance importante. En promedio, las acciones avanzan en torno a un 7,8% en el caso del S&P, teniendo en cuenta que compone acciones del sector tecnológico y también del sector industrial, mientras que el Dow Jones alcanza la línea de tendencia bajista que dibuja durante este año 2022. En el caso del Nasdaq se queda muy lejos de la línea de tendencia, pero logra aguantar los mínimos de este año 2022 o los mínimos de junio y, por supuesto, los recientes mínimos alcanzados. Las estructuras técnicas parecen señalar un escenario teóricamente favorable, y que es el que vamos a revisar para el S&P, y algunas oportunidades de trading para que puedas considerar en el corto y mediano plazo, teniendo en cuenta, por supuesto, ciertas cuñas alcistas que se llevan realizando durante las últimas jornadas. Pero importante, hay que mirar qué es lo que sucede en el calendario macroeconómico y qué es lo que tenemos por delante. Hoy, por la noche, o bien iniciada la sesión de día miércoles en Asia, vamos a conocer un nuevo reporte de inflación, dato que finalmente tiende a mostrar el argumento favorable para con la política monetaria flexible de la economía asiática. Recordemos que China es uno de los principales consumidores de commodities, por tanto, cifras que vayan mostrando moderación o que se mantengan, la verdad, sin grandes cambios, va a permitir que la política monetaria flexible se mantenga y con ello favorezca finalmente a las acciones o bien al mercado de commodities en general y las acciones que puedan estar ligadas. Ahí es donde encontramos respuestas finalmente a la evolución favorable mayoritariamente que presenta el Dow Jones durante las últimas jornadas, en un rendimiento por sobre el S&P y por sobre el Nasdaq particularmente. Y ya para este día jueves, este dato que viene a ser mucho más importante para la economía americana per se, conoceremos el reporte de inflación en Estados Unidos de manera subyacente y, por supuesto, el núcleo de la inflación, de la cual se espera una moderación. Podríamos reconocer un cambio de un 8 de un 8,2 hasta un 8%, como podemos ver en pantalla, entendiendo, por supuesto, que la política monetaria restrictiva podría estar influyendo sobre los precios de Estados Unidos. Si esta moderación se llega a revisar, si es que la inflación tiende a disminuir como el mercado lo espera, esto entrega argumentos para que la Reserva Federal de Estados Unidos no tenga que seguir realizando una política o llevando a cabo una política monetaria aún más restrictiva de la que lleva hasta el día de hoy, lo que podría significar entonces de que las probabilidades por conocer un alza de tasas de 75 puntos básicos durante la reunión del 14 de diciembre podrían estar por debajo del 50%, pronóstico que al día de hoy se mantiene. Si se dan cuenta, vemos cómo un 52% de probabilidades se inclina por alza de tasas de 50 puntos,
que dejaría la tasa durante o al término de este año en un 4,5%. Por ahora las opiniones son muy divididas. 48% espera que la tasa suba un 75 o 75 puntos básicos, que dejaría la tasa, como se señala en la gráfica, hasta 4,75. Por tanto, este dato de inflación del día jueves va a ser relevante. Si la inflación tiende a moderarse, podría incentivar a que la Fed finalmente o el mercado reconozca o espere una moderación en las alzas de tasas, lo que influye de manera favorable sobre las acciones. Ahora, no tan solo obviamente viene actuando de manera favorable las elecciones de midterm y esta tranquilidad o estabilidad política que se podría lograr durante los próximos 2 años en un entorno macroeconómico adverso, sino que también, por supuesto, el hecho de tener una moderación en la política monetaria permitiría que la restricción en el acceso al crédito se tienda a moderar, permita, por supuesto, que las compañías y el mercado en general tenga un cierto dinamismo o logre, obviamente, a partir de estos niveles, cierto ritmo para poder lograr, obviamente, recuperar el tono y el esfuerzo económico que Estados Unidos está experimentando. Desde el punto de vista técnico, la verdad que, como bien siempre lo señalamos, los mercados buscan líneas de tendencia o buscan sus tendencias. Por tanto, no es raro que el mercado vaya a buscar efectivamente la línea de tendencia que busca durante este año 2022. Y de hecho, si se dan cuenta, cada vez que ha ido a buscar la línea de tendencia, tiende a señalar figuras de tipo similarmente a las que están ocurriendo actualmente, figuras en tipo cuña que probablemente están señalando una dirección del precio. Se dan cuenta, máximos y mínimos que van siendo agudos a lo largo del tiempo. Fíjense por acá, máximos y mínimos que van convergiendo de manera agresiva en su desempeño y probablemente hoy podamos ver algo similar. Si se dan cuenta, máximos y mínimos que tienden a ser agudos en el tiempo y que podrían determinar finalmente una evolución hacia la línea de tendencia eventualmente. Ahora, con esto no queremos ser absolutamente positivos en el mercado renta variable y decir que vamos a estar largos por siempre, sino que debemos recordar que Estados Unidos todavía revisa y baraja cifras macroeconómicas inestables y deficientes, así como los PMI manufactureros comienzan a señalarlo en sus últimos reportes, registrando contracciones por debajo de los 50 puntos. Un aumento en la tasa de desempleo también es una señal interesante a tener en cuenta de un 3,5, un 3,7% hemos conocido durante los últimos días. Y otro dato interesante que recientemente publicamos en LinkedIn, que puedo mostrar acá la última publicación realizada, señalando cómo se correlacionan finalmente los periodos de alta inflación superior al 8% con las tasas de desempleo que terminan escalando hasta un 8, un 10%. Y es probable que el aumento sea residual de acuerdo con las expectativas y la pregunta es si será cierto o no. Las expectativas de la Fed indican que la tasa de desempleo no debería aumentar tanto como lo han hecho en las últimas crisis de inflación en los años 70, en los años 80 y por supuesto a principios de los 90 o previo a los 90. Por eso entonces que hay que vigilar muy de cerca las cifras de empleo que se presentan el primer viernes de cada mes, que podrían determinar un cambio importante en la dirección de los mercados y en el sentimiento. Por eso es que no debemos dejar de considerar los argumentos bajistas que la economía o bien que el mercado nos está presentando. Si seguimos revisando un mercado en términos bajistas, no descartamos, por supuesto, que los precios o bien el valor del S&P vaya a buscar los máximos históricos antes de iniciar la pandemia, niveles de apoyo que consideró eventualmente una vez iniciada la pandemia o ya cuando se conocían las vacunas, o inclusive vengamos a revisar esta franja de mínimos o los mínimos alcanzados una vez iniciada la pandemia a nivel mundial. Por eso es que es importante tener en cuenta estas situaciones o estas condiciones. Hay algunas cosas que nos llaman la atención principalmente. Por un lado, las divergencias que el mercado viene a presentar en gráficos semanales. Si se dan cuenta, existen divergencias con respecto al precio o al valor del S&P, mínimos crecientes en el RSI, mientras que existen mínimos decrecientes en el precio o en el valor del índice americano. Por tanto, toda señal parece ser interesante en cuanto a la evolución favorable que hoy por hoy está señalando la bolsa en Estados Unidos. Otra situación de corto plazo también nos podemos apoyar en el RSI. Secuencias de mínimos crecientes que apoyan una evolución positiva, que el precio o la fuerza relativa está aumentando y acompañando, por supuesto, a la secuencia aparentemente de mínimos crecientes que el precio puede llegar a señalar. Desde el punto de vista técnico, buscamos expansiones de Fibonacci o bien retrocesos de Fibonacci para buscar algunos argumentos técnicos en donde el precio, una vez logrado un impulso alcista, retrocede de manera cautelosa hacia el 61.8, respetándolo como una zona de soporte y mirando, por supuesto, mínimos previos que el mercado viene a considerar. Hoy por hoy estamos en una zona de máximos que el mercado está o consideró eventualmente en algún minuto para determinar un mínimo de igual valor, pero creemos que aquí que los argumentos son mucho más favorables para que el mercado vaya a buscar
la secuencia de máximos crecientes que el precio dibuja en esta figura tentativamente de tipo cuña buscando la tendencia bajista. Ahora, ¿cuál podría llegar a ser una estrategia? Pues bien, inicialmente las compras debemos considerarlas a partir del 61.8. Sin embargo, aquí es donde la posibilidad de tener retroceso o bien esta posibilidades de trade podría ser algo como esto. Una estrategia inicial podría ser compras a partir de los niveles actuales buscando un desarrollo hacia el máximo reciente, que sería lo más lógico a considerar, máximos tendenciales o bien la secuencia máximo o bien buscar la media móvil simple 200 periodos que podría actuar en torno a la secuencia de máximos decrecientes de este 2022, como señalo en pantalla. Por tanto, son niveles interesantes a tener en cuenta. Ahora, de acuerdo obviamente a la incertidumbre que el mercado puede estar interpretando durante este día martes a raíz de las elecciones de midterm, no descartamos por supuesto que puedan existir contracciones hacia mínimos, lograr, por supuesto, cierta confluencia de datos para considerar mejores valores de entrada. Sin embargo, podemos revisar cómo el índice parece apoyarse en torno a la media móvil ante las intenciones de retroceder o consolidar probablemente los avances y por ende la posibilidad de tener avances a partir de estos niveles todavía se mantiene sobre la mesa. ¿Cuándo se invalidaría una idea de compra inicialmente? Toda idea de compra se invalidaría por debajo de estos niveles. Por debajo del 61.8, por debajo de los 3.700 puntos, toda idea de compra de corto plazo buscando la secuencia de máximos decrecientes del 2022 se invalida por completo. Por tanto, atención a esa condición. ¿Qué creo que es lo que realmente puede pasar en esta instancia mirando gráficos de menor temporalidad? Por ahora, la condición es alcista en el mercado de renta variable, como podemos observar. Por lo tanto, mientras se mantenga por sobre esta tendencia de corto plazo que podemos visualizar, deberíamos mantener entonces una perspectiva de recuperación con miras hacia la zona de máximos recientes que el precio ha venido señalando. Lo voy a dibujar mejor para que lo puedan ver con claridad. Esta franja finalmente es la que nos llama la atención como un objetivo de corto plazo. Mientras el precio se mantenga por sobre este nivel durante las próximas horas de cotización, el mercado debería seguir mostrando un escenario optimista. Si vemos caídas por debajo de esta zona, podríamos esperar retrocesos hacia los mínimos recientes y, por supuesto, no descartaríamos una vulneración y continuar con los descensos. Sin embargo, como bien lo comentamos, los argumentos parecen señalar un potencial escenario mucho más favorable. Por ende, aquí es donde también los rangos de lateralidad podrían comenzar a florecer y es donde vamos a estar pendientes, por supuesto, si es que llegan a ocurrir, a determinar posibles nuevas estrategias para tener en cuenta. Pero por ahora, las intenciones, tanto técnicas como fundamentales, parecen señalar un escenario optimista para la renta variable en Estados Unidos. ¿Cuáles son los niveles más críticos para buscar niveles de soporte y resistencias en términos, sobre todo los soportes para poder ubicar nuestro stop loss? Este primer soporte es el que más nos llama la atención en el corto plazo, para luego pasar a revisar esta zona de mínimos que el mercado dibuja y por supuesto los mínimos anuales en torno a este nivel. Por debajo de esa zona, por debajo de los 3.550, la verdad que el mercado no debería tender a caer con los argumentos que tenemos hasta este minuto. Todo puede cambiar, por supuesto, con el reporte de inflación. Repito, si el reporte de inflación señala moderaciones en los precios en Estados Unidos, deberíamos tender a ver una bolsa americana rentabilizando y bien buscando un mayor rendimiento. En el caso que la inflación vuelva a aumentar o se mantenga estable en torno a un 8,2 o un 8,3%, deberíamos tender a ver una reacción negativa en donde el mercado descuente o anticipe mayores alzas de tasas para la reunión de diciembre. Espero que este video análisis te haya gustado y por supuesto te haya entregado una orientación, una claridad con respecto a lo que puede llegar a ocurrir. Atento a los niveles de mínimos, atento a estos gráficos semanales que también nos entregan una información importante y por supuesto, para que puedas seguir mirando nuestras estrategias, te invito a que te conectes a nuestras sesiones de trading en vivo que realizamos los lunes, miércoles y viernes en este mismo canal de YouTube, Admiral Markets Latinoamérica, a las 2 de la tarde hora de Chile, 12 de Nueva York actualmente. Un abrazo, mi nombre es Renato Campos y nos vemos en un próximo video análisis.